compartirles a ustedes en este momento el libro de Señor sea con nosotros, que el Señor sea con ustedes y que Dios les bendiga a todos grandemente. Dios le bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por su misericordia, por estar una vez más en este lugar, y me gozo en esta hora de que todos ahora sigamos adelante. Dios les bendiga, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Su palabra es santa y nos gozamos en ella. Dios les bendiga grandemente y es un gusto saludar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto, un gran privilegio, una hermosa bendición estar aquí delante de ustedes por medio de este medio, ¿verdad? Señor, ayúdanos, que tu palabra sea hecha en nuestras vidas, Padre, que lo hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito y hermoso eres. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es de grande bendición mi vida, ¿verdad? El poderles traer la escuela dominical del día de hoy. Creemos por fe, Señor, que tú nos has escuchado en este día. Gracias por tu grande amor, tu misericordia. Te damos muchas gracias en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta hora. Gracias a Dios nuevamente porque nos permite esta oportunidad de continuar con las lecciones de la escuela dominical. Tenemos la unidad, el fruto de la formación cristiana, y hoy nos toca el tema viviendo por la fe en Cristo. Tenemos textos de estudio en Mateo 8:5-13, Juan 11:38 al 44, Hebreos 11:1, 3 y 6. Tenemos el enfoque bíblico que es: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es muy importante porque después de toda nuestra lección eso es lo que debe de quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El objetivo es comprender y experimentar el poder de la fe en Cristo. La verdad es, para agradar a Dios se necesita vivir por la fe en Cristo. Tenemos un esquema de 3 puntos, que es la definición de la fe en Cristo demostrada y la fe en Cristo recompensada. Bueno, pero antes de empezar con nuestra lección, quisiera que hiciéramos una oración para pedir la guía de nuestro Dios. Bendito Dios poderoso, en esta hora, gracias te damos una vez más por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor poderoso. En esta hora nos ponemos en tus manos. Que sea tu palabra, Señor, la que habla a nuestro corazón, Señor, en todo tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, estamos en tus manos. Amén. Amén. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la lectura del primer verso, que es en Hebreos 11:1, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que en esta hora estamos viendo en el libro de Hebreos, y nos dice la palabra griega pistis, que significa fe. Aparece más veces en Hebreos que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. De hecho, aparece 24 veces, y la palabra fe tiene múltiples significados en las Escrituras. En otros pasajes se emplea el término fe para significar un conjunto de creencias. Por ejemplo, las palabras finales de Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 4:7, usted lo puede leer más adelante. Y al final le dice: he guardado la fe. Pablo se refiere a predicar, porque esa es la recomendación que le hace a Timoteo: predicar, redarguir, reprender, exhortar y trabajar para la obra de Dios.
su principal preocupación de Pablo, o el sentir de Pablo, o el trabajo de Pablo era hablar en las almas. Él había experimentado un cambio en su vida, un cambio radical, y se había convencido de que toda criatura debería de experimentar ese cambio que Dios había hecho en su vida. Entonces esa era la recomendación, su fe era trabajar en esto, y ese era el término que él le daba a estar en la fe, haber cumplido, haber peleado la batalla. Pero también encontramos en el contexto de Hebreos 11, el término se emplea para significar la actividad de la fe. Quiere decir que fe igual a fidelidad en las promesas de Dios, es decir, poner por obra la confianza en Dios. La unión de la fe con la esperanza es muy importante. El texto contiene la idea de la esperanza mirando siempre al futuro, pero la fe haciendo el efecto en el fe y en el ahora. El texto que leímos al principio, que dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos habla de creer en algo mejor, en algo bueno, en un cambio. En este caso, nosotros que hemos leído la palabra de Dios, y creer que existe una vida eterna, una vida diferente que Dios nos ha prometido. Y bueno, estamos viendo que al unir la esperanza con la fe, nos da, dice, la fe está obrando, que nuestro presente no esté lleno de angustia, porque las cosas que esperamos vienen después, no, sino porque vivamos con gozo en el presente, es decir, vivamos con confianza, vivamos con alegría. Dios nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas, nuestros pesares, nuestras aflicciones, nuestras necesidades, confiando en que lo que viene es para bien y es mejor. Entonces van combinadas la fe y la esperanza, y este texto nos los hace manifiesto. Estamos esperando un mejor futuro, teniendo un mejor presente, obrado por la fe en Cristo Jesús. ¿Amén? Así que los 3 primeros versículos que leímos, que nos decía la lectura que hicimos, nos habla, ¿verdad? Nos sirve de prólogo a la lista de campeones fieles que se atrevieron a tener certeza con respecto a esperanzas y realidades invisibles. Es decir, que nos están sirviendo para poder tomar como ejemplo a Noé, a Abraham, a Sara, a Moisés, a Enoc, a todos los que nos menciona en Hebreos capítulo 11, verso 5. Y dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir? Los antiguos se refiere a los líderes religiosos del pasado, todos los que acabamos de mencionar. Si nosotros tomamos, por ejemplo, sus victorias, los procesos que llevaron y los resultados que tuvieron, ciertamente nosotros vamos a confiar en las promesas de Dios. Pero es necesario que nos acerquemos y leamos la palabra de Dios, y nos guiemos, nos dejemos guiar, ¿verdad?, por todas estas victorias, por todos estos testimonios, para que nosotros también podamos confiar en nuestro Dios. Eso es lo principal. Es interesante, ¿verdad?, que en el verso 3 nos habla y se retrocede al inicio de la creación, porque dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio de la creación sabíamos que todo estaba desolado, por palabra de Dios fue hecho, fue realizado a la luz, separada de las tinieblas, el mar, todo, ¿verdad? Toda la creación tan perfecta y tan maravillosa de la que disfrutamos, la tuvo que haber hecho alguien supremo, alguien grande, ¿verdad? Y de igual manera hizo al hombre, pero nosotros siempre nos referimos, hizo a Adán y después hizo a Eva, pero ese mismo ser, si nosotros creemos en que Él es el creador del universo, también debemos de entender que da testimonio de todo lo que ha hecho, para creer que también es nuestro hacedor y es nuestro guía y es nuestro Padre. Y entonces nosotros vamos a entender, ¿verdad?, que de lo que no existía, Él pudo hacer, y que lo que a nosotros nos parece a veces tan difícil y tan imposible, por palabra de Dios puede ser hecho realidad. Así es que nos dice que
Si entendemos que Él es el creador de todas las cosas, podemos entender que Él puede encargarse de nuestra necesidad o de nuestra vida conforme a la fe que nosotros tengamos. Y también se refiere, ¿verdad? Regresó un retroceso al inicio. Y hay un ejemplo de fe muy importante ahí que se refiere a Abel. Abel fue una experiencia importante de fe porque trajo una ofrenda a Dios. Y Dios se agradó de esta ofrenda. Y su hermano Caín también. Pero Dios, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, sabe que la ofrenda de Caín no era igual que la de Abel, ¿verdad? La de Caín, Dios conocía su propósito y bueno, sabemos que no se agradó de ella, pero de la de Abel se agradó porque Abel no lo hizo como algo religioso, como nada más por cumplir, sino él en el corazón, Dios vio en el corazón de Abel que esto fue una ofrenda espiritual, fue algo que Abel sintió en su corazón que debía agradar a Dios. Y eso fue algo tan especial que hasta ahora, después de más de 5,000 años después de la muerte de Abel, lo seguimos teniendo como un ejemplo de ofrenda basada en la fe. Una ofrenda espiritual basada en la fe. Y eso es tan importante y, como le decía, para eso nos sirven los religiosos del pasado. El que nosotros veamos sus historias, leamos la palabra de Dios, para que también nuestra confianza pueda crecer, nuestra fe pueda crecer. Y en el verso 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, las palabras estas son importantes. Veamos en el enfoque que eso es lo más importante que debe quedar en nuestro corazón, que si no tenemos fe es imposible que agrademos a Dios. Si vivimos todos los días pensando cómo resolver, por qué nosotros, cómo pasó esto, cómo va a pasar, y si todos nosotros vivimos o hacemos obras y no tenemos la confianza puesta en Dios y la confianza puesta en las cosas que Dios nos dice que puede hacer por nosotros, no le podemos agradar. Aunque le trajéramos una ofrenda como Caín, ¿verdad? No le agradaría. Pero si nuestra ofrenda es como la de Abel, con sinceridad y con propósito de adoración, seguramente, ¿verdad?, Él se va a agradar. Entonces, en este caso nos dice, primero tenemos que creer que Él existe, es decir, que sí es nuestro hacedor. Y segunda, tenemos que creer que es galardonador de los que le buscan. Galardonador quiere decir que nos va a dar una recompensa, que Él va a reconocer los procesos que pasamos, pero confiando en Él, y que Él es el que nos va a dar la victoria. Así es que esas dos cosas son importantes para seguir y cumplir la palabra de Dios. Luego tenemos en Juan 11:40, que es el segundo punto, que es la fe en Cristo demostrada. En este capítulo nos habla, ¿verdad?, que Jesús tenía en Betania, tenía amistad con tres personas, ¿verdad?, personajes. Tenía amistad con María, Lázaro y Marta. ¿Amén? Bueno, entonces comentábamos que Jesús tenía amistad con estos hermanos. Y bueno, Jesús ya se había enterado que Lázaro estaba enfermo, le llegó la noticia. Pero en el verso 4 dice, le dijo a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así es que Jesús tardó todavía 2 días en Jerusalén y después de 2 días se fue a Betania. En total fueron 4 días. Llega a la casa de María y Marta, y Marta, al enterarse, lo busca en el camino, ¿verdad?, para encontrarse con él. Y Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas fueron palabras esenciales para que la fe de Marta creciera. Después Jesús se encuentra con María y también le dice las mismas palabras, ¿verdad? Sí, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Jesús se conmovió, pero pidió que lo llevaran al sepulcro.
Llegó al sepulcro, ¿verdad? Y vemos en el verso 40 donde dice, Jesús les dijo que quitaran, en el 39 les dice que quiten la piedra, que la sepultura era una cueva, ¿verdad? Y lo tapaban con una piedra. Y entonces Marta le dice, Señor, tiene 4 días de muerto, él ya hiede, ya no está en condiciones de abrir la sepultura. Y vemos en el verso 40 que Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya había hablado con ella anticipadamente, él lo conocía porque tenían amistad, porque había estado ahí en Betania. Entonces quitaron la piedra y Jesús, donde estaba Lázaro, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿verdad? Yo sé que siempre me oyes, pero gracias por escucharme. Esta oración que hizo Jesús era porque siempre hablaba que había comunicación del Padre con el Hijo, de Dios con Jesús. Y entonces este milagro que se produjo no era solo porque Jesús lo quisiera, sino siempre estaba relacionado con su Padre, y pidió el permiso y la autorización, y desde un principio él dijo que era para darle la gloria al Padre, y que esta enfermedad, no dijo muerte sino enfermedad, no era para muerte sino era para darle la gloria al Padre. Y vemos por qué pasó esto, porque Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, clamó a gran voz, ven fuera. Y dice que el que había muerto, es decir, Lázaro, salió todavía atado, envuelto en las vestiduras que les ponían, y Jesús dijo, desatarle y dejarle. Este milagro que se produjo fue, si Marta no hubiera permitido quitar la piedra, porque en algún momento se opuso, porque el tiempo que ya tenía Lázaro en la sepultura. Pero cuando escuchó las palabras de Jesús, que le dijo, no te he dicho que si quieres verás la gloria, tuvo que haber aceptado para que quitaran la piedra, ¿verdad? Entonces aceptó, la fe que ella tuvo, hizo el milagro. Jesús no iba a hacerlo si Marta no abría y no creía, ¿verdad? Es decir, hay procesos. Entonces Marta creyó y pudo ver la gloria de Dios. Pero no solo fue Marta, fue también María, fue Lázaro mismo, los discípulos que tenían miedo porque Jesús había sido rechazado e intentaron matarlo, y también los judíos, o sea, todos aquellos judíos que le rechazaron fueron testigos. Los discípulos que estaban atemorizados fueron testigos por la fe que hubo en Marta, y que aceptó, ¿verdad?, retirar la piedra para que se produjera el milagro. Así es que aquí vemos la fe de Cristo demostrada. Bueno, aquí vemos en el punto 3, en la lectura en Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este ejemplo que dice la fe en Cristo recompensada, se trata de un centurión. ¿Qué era un centurión? Era un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo. Regularmente eran extranjeros para el ejército romano. Quiere decir que por ser forastero y por ser al servicio de los romanos, no era de aprecio para los judíos. Era un hombre de alguna manera rechazado, de alguna manera despreciable, por decirlo así, porque ellos se sentían así, no tenían el aprecio del pueblo. Entonces cuando el centurión se acerca a Jesús y viene a pedir por su siervo, es decir, por su criado. Es decir, en ese hombre había algo especial. Un hombre paralítico quiere decir limitado de tal vez alguna extremidad, de movilidad, no sé, de diferentes circunstancias. Pero este centurión estaba preocupado. Jesús le dijo,
yo iré y le sanaré. Y en el verso 8 él respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Sabía que no era de aprecio, pero al mismo tiempo reconoció, y las palabras que él dijo fueron de sumisión, de reconocimiento de que Jesús era alguien especial. Y dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Sabía a quién se estaba acercando. Pero también le dice, respondió al centurión, que no soy digno de que entres a mi casa y entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esas palabras tan seguras de que primero se acercó a la persona indicada, que era Jesús, y luego tenía un buen propósito, que era preocuparse por su criado. Alguna otra persona hubiera dicho: pues ya no trabaja, ya lo despedimos, lo dejamos, lo reservamos, ¿verdad? Sin embargo, estaba preocupado. Reconoció el poder de Dios por medio de Jesús, que había hecho muchos milagros aquí en la tierra. Y se acerca y todavía reconoce que no es una persona querida, que no es de aprecio. Pero le dice: solamente di tu palabra, ¿verdad? Y mi criado sanará. Esa confianza que tenía. Y todavía le dice, ¿verdad? Reconociendo el poder que Jesús podía tener en ese momento, o que tenía en ese momento, le dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Es decir, sé obedecer, pero también tengo soldados que obedecen lo que yo les digo. Yo les digo: ven, y va, o haz, y lo hace. Y quiere decir que él reconocía que había alguien superior, pero también reconocía que lo que es dar una orden. Al oírlo, Jesús se maravilló tanto y dijo que nunca había visto tanta fe ni en Israel, ni en el mismo pueblo que tenía la ley, ¿verdad? De Dios, que estudiaba la palabra, que eran religiosos. Ni siquiera en ellos había encontrado tanta fe como en este hombre, que podía tener un corazón duro por ser del ejército, por enfrentarse a circunstancias difíciles. Jesús realmente pudo reconocer en este hombre la necesidad y la sumisión con la que se acercó, el reconocimiento que tuvo, la confianza que existió en su corazón de poder pedir, ¿verdad? Con esa certeza, con esa seguridad de que alguien tan especial como Jesús no se iba a negar. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta es la fe en Cristo recompensada. Si este hombre, ¿verdad? Pudo ver la bendición de Dios en su criado a distancia, porque fue a distancia, le dijo: ve, ¿verdad? Y tu criado será sanado. De ese tamaño era su fe y su confianza, pero la forma en que se acercó a Jesús, eso es lo que contaba. Y la lección de hoy nos deja el título dice: viviendo por la fe en Cristo. Viviendo es todos los días. Nos deja la enseñanza de que cada día, en cada circunstancia, en cada acontecimiento, sea bueno, sea difícil, no le vamos a llamar mal, lo vamos a llamarle difícil, porque tenemos victoria en Cristo. Entonces, sea bueno, todo sea conforme a la fe en Cristo, y sea difícil, que sea conforme a la fe en Cristo. Pero que tomemos como ejemplo estos casos que vimos, estos pasajes que vimos, pero el que más nos deja esta enseñanza tan especial es el del centurión. Alguien que reconoció el poder de Jesús para hacer, el poder de Dios por medio de Jesucristo para poder hacer este milagro, y el mismo que recibió esta solución. Así es que le invito en esta hora que hagamos una oración para darle gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos de acercarnos a alguien confiadamente, que ese alguien es Jesucristo, y que tenemos a alguien que está vigilando, está cuidando de cada uno de nosotros, y que nos permita vivir en la fe, que nos permita creer, que nos permita confiar, tener esperanza, pero al mismo tiempo vivir de una manera especial y agradable delante de Dios. Vamos a hacer esta oración. Gracias te damos, Padre, en esta hora, por esta oportunidad que nos has permitido. Tu palabra, Señor, nos ha dejado una enseñanza muy grande. A confiar, Señor, en ti, en tus promesas, Padre, en tu palabra.
a confiar, Señor, que el día de mañana será mejor, que lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, si seguimos, Padre, en tu camino, si seguimos confiando en tus promesas, Señor, es para bien. Gracias, Padre, porque tú nos acompañas día con día, Señor, y te pedimos que no nos falte la fe, que, Señor, nos permitas allegarnos a tu palabra, Padre, para poder entender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por los que tomamos parte, Señor, y por todos aquellos que recibirán tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el alimento que has traído a nuestra vida en este día. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.